en el capítulo 14, le he puesto como título a este tema o a esta prédica o a este sermón: el costo de seguir a Cristo. Quizás para muchos ya no es un reto, quizás para muchos todavía lo es. Poniendo en contexto este tema, todo el capítulo 14 y parte del 15 nos habla acerca del Evangelio, de la voluntad de Dios, pero sobre todo nos enseña la postura de Dios hacia nosotros. Pero también nos enseña pues de alguna manera cómo el hombre toma el llamado de Cristo, la invitación de Cristo al conocimiento de Él. Y hay dos parábolas. Una de ellas habla acerca de aquellos hombres que fueron invitados a la cena del Señor, a la cena de un Señor importante. Allí en la parábola nos habla de las bodas o de la cena, de la cena del Señor. Y habla de 4 personajes que fueron convidados, que eran muy cercanos a este hombre, a este varón. Y cada uno de ellos fueron exponiendo delante de una excusa para no ir a esa cena. El señor de la fiesta se enojó y dijo: vayan por las calles y traigan. Dijeron: pues ya hemos traído y todavía hay lugar. Esto nos habla acerca de la intención de Dios, pero también nos habla de la condición del hombre, de la condición del corazón del hombre. Cómo puede haber muchos pretextos para evadir o para rechazar la invitación. Es una invitación gloriosa, una invitación que muchos quisieran tenerla, pero que Dios tiene a bien a dártela a ti y a mí. Una invitación al conocimiento de Dios. Pásenle. Y esto pone de manifiesto que la voluntad de Dios es que todo aquel que escuche el mensaje de salvación pueda llegar al conocimiento de Cristo, puedan llegar a tener esa relación íntima y personal con Él. Pero desafortunadamente hay personas que rechazan esta invitación, y el pretexto es sus fines o sus apegos o sus situaciones personales que son más importantes que la de Dios. No hay nada más importante que el llamado de Dios. No hay nada más importante que atender a eso que Dios de una manera gratuita nos da. Y para entrar en el tema, quiero que entendamos algo. Este capítulo pues nos habla algo muy profundo de los problemas que hay en algunas personas cuando rechazan este llamado. Le puse como título: el costo de seguir a Cristo. Nos va a costar. Hay un costo que pagar. No es un club social. No es un lugar donde solamente venimos y pasamos un buen momento, si es que lo pasaste. No es un lugar donde hablábamos la semana pasada acerca de que muchos han hecho a Cristo en su concepto alguien que de alguna manera tiene que adaptarse a lo que yo soy, no a lo que Él demanda.
Y esta es la situación de muchas personas, pero aquí nos habla de una cosa muy, muy importante. Y vamos a leerla. Es 14, vamos a leer el 26 y el 27. Bueno, vamos a tomar estos dos versículos como base, pero vamos a leer todo lo que hasta el 32. Léalo y síganlo con su vista, dice. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o a su madre o mujer e hijos o hermanos o hermanas o aún también su propia vida, no es digno de mí. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condición de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Jesús les está hablando aquí a los judíos o a las personas que escuchaban su mensaje. Y les pone de manifiesto una de las grandes condiciones que nos han hecho tropezar como personas muchas veces a la intención de seguir verdaderamente a Cristo. Y nos dice aquí en el 26, vamos a leerlo otra vez, y 27: si alguno viene en pos de mí y no aborrece ¿a quién? A su padre, a su madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí nos encontramos con una situación que para muchos a veces es muy difícil de poderlo sortear o de poderlo llevar a cabo, puesto que Jesús nos demanda un amor verdadero y sincero. Dice que el que no aborrece, esta palabra, déjenla, la busco, aquí lo tenía apuntado. Esta palabra es del griego meito, que también se puede traducir así: el que me ama menos. El que me ama menos que a su padre o a su madre o a su esposa o a sus hijos, no puede ser mi discípulo. El que me ama menos. Aquí hay algo que una característica que nos tiene que hacer diferentes: amar a Dios sobre todas las cosas. Esto nos va a costar mucho. Principalmente cuando dice aquí que si el amor hacia Él no es que si el amor de nosotros no es mayor hacia Él que a nuestro amor propio, no puede ser su discípulo. Es decir, miren, hace unos días me habló un joven y me dice: ¿sabes qué, Rafa? Ando bien mal. Discúlpame que te hable, pero ando bien mal y yo quisiera pues que oraras por mí, porque siempre que oras por mí me siento bien. Pero realmente estoy enfadado de esta vida que llevo. Ya no quiero estar así. ¿Qué debo hacer? Y me dice: yo entiendo que Dios me ha dado muchas oportunidades, pero
pues estoy todavía así. Comencé a platicar con él, lo exhorté porque no es la primera vez que me habla así. Lo exhorté, sentí como que no le agradó mucho, pero el exhorto fue porque lo sentí en mi corazón hacerlo en ese momento así. Cuando terminé de hablar con él, él me dijo algo: ¿sabes qué? Quiero acercarme a Dios, pero hay algo que me impide. Y le digo: ¿qué es lo que te impide? Y me dice: lo que me impide es que yo soy conocido. Tengo una reputación de que soy una persona pues mala, que soy una persona respetada. Me hago respetar porque pues me impongo a los demás. Y yo le dije: ¿sabes qué? Si tú no renuncias a tu yo, nunca vas a poder ser parte del reino de Dios. Y hay mucha gente que antepone su condición. Y esto es amarse a sí mismos. Es que ¿qué va a decir mi suegro? ¿Qué va a decir mi suegra? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué van a decir mis amigos allá en la calle? O sea, anteponen su reputación antes que doblegar su corazón delante de Dios. Les compartí hace tiempo que había un hombre en un anexo que estábamos yendo aquí con Jeritas y ese hombre un día se acercó y me dice: ¿sabe qué, pastor? Yo quiero seguir a Dios, pero tengo un problema muy fuerte. Mi hermano es sacerdote católico. Y él me dijo, es más, él está muy molesto porque estoy aquí. Pero yo he tomado una decisión. Y mi decisión es seguir a Cristo. Y yo le digo: ¿y qué piensas hacer? En primer lugar, me dijo: yo sé que mi hermano se impone, tiene mucha influencia en mi familia, y yo sé que mi familia se me va a voltear. Ya comenzó mi esposa, ya me empezó a presionar, ya mandó a mi hijo y mi hijo también ya me empezaron a presionar, me empezaron a decir que mi hermano dice que si yo sigo en esto me va a excomulgar de la iglesia. Y yo me le quedé viendo y le digo: ¿pero qué piensas tú? Y me dice: ¿sabe qué, pastor? Yo nunca había escuchado la palabra de Dios como es. ¿Y sabe qué? No me importa lo que ellos hagan. Yo he decidido seguir a Cristo y lo voy a seguir. ¿Y saben qué pasó? Cuando salió yo le dije: hermano, búscate una iglesia. Lo que él quedó de hablarme o me habló quizás. Y pregunté unos días después que estuve yendo, porque él iba cada día que predicábamos, iba a escuchar. Pero después ya no lo vi y les pregunté: oigan, ¿qué pasó con fulano? Se llama Miguel. ¿Qué pasó con Miguel? Y me dicen: ¿sabe qué, pastor? La última vez que lo vi en la iglesia. Le digo: así déjalo. Ya donde él está, si él estaba ahí, si el Espíritu lo vio ahí déjalo. Está bien. Esta es la gran diferencia entre personas que quieren tener su orgullo intacto y que no están dispuestos a negarse a sí mismos. Dice aquí: y el que no toma su cruz y me sigue, que dice, no es digno de mí. Todo aquel que quiera tener una reputación, antes de negarse y de someterse a la voluntad de Dios, dice, no es digno de mí. Había un joven también que le decían el ruso. Cuando comencé a ir ahí en Fuentes Tesoros Escondidos, lo conocí ahí. Este joven siempre me hacía preguntas cauciosas y de alguna manera hacía que los demás se burlaran.
Y ahí estaba como con una oposición. Pero poco a poco la palabra lo fue confrontando. Y llegó un momento en que me dijo, ¿sabe qué, hermano? Yo quiero seguir a Cristo, pero lo mismo, pero tengo una reputación. ¿Qué hago? Y le dije, ¿sabes qué? Si tú no renuncias a esto, de nada te sirve. Es solamente una intención. Y la voluntad de Dios, siempre se los he dicho, no la hace el que la piensa hacer, sino el que la hace. Muchos tienen la intención. Y lo vuelvo a repetir, aquel hombre, Señor, antes muéstrame dónde moras. Quiero saber. Mira, estoy renunciando quizás a algunas cosas que para mí son importantes, pero yo quiero garantía. Antes muéstrame dónde moras, qué comes, qué va a ser de mí. Y antepone todo por sí mismo, por su comodidad, porque está tan a gusto en su confort que no está tan dispuesto a despojar su corazón y su vida para poder ser parte de ese llamado. Y Jesús lo confronta y le dice, mira, ven, te voy a mostrar. Las aves tienen sus nidos y las zorras sus guaridas, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene donde recostar su cabeza. Este varón no lo siguió. ¿Por qué? Porque anteponía su yo, su comodidad, lo que él tenía como sublime. Y cuando nosotros no estamos dispuestos a pagar este precio, simplemente no somos dignos de él. Cuando habla aquí de aborrecer, no está diciendo que tienes que odiar. No está hablando en ese sentido. Está hablando en el sentido de que no puedes amar más a tus seres queridos que a él. Ese tiene que ser la señal. Amar a Dios. ¿Y qué es amar a Dios? ¿Cómo mostramos el amor a Dios? ¿Cómo le mostramos a nuestro hermano que verdaderamente estoy amando más a Dios que a lo demás? ¿Cómo podríamos mostrarle al mundo que verdaderamente yo siento un amor real, sincero y verdadero por Jesucristo, por su causa, por su obra? ¿Sabes cuándo? Cuando nos humillamos a nosotros mismos, cuando nos despreciamos a nosotros mismos y venimos delante de Él. Y es evidente, aquel varón rico que tenía la intención de conocer a Cristo, y que no solo se quedó en intención, sino que fue y lo buscó, a pesar de que tenía físicamente tenía un impedimento. Eso no le importó. ¿Por qué? Porque su deseo era sincero. No le importó lo que tenía que pasar. Ya lo hablábamos antes, cuando se presentó delante de la multitud. Dice aquí, la palabra allí dice que la multitud era un impedimento. ¿Por qué era un impedimento la multitud? Porque era juzgado como traidor, porque lo veían en la calle y era injuriado, porque lo veían y le decían, tú eres una escoria de esta sociedad, tú eres un traidor, tú eres esto, tú eres, estaba etiquetado. Y le daba, quizás en algún momento sentía, no se sentía tan seguro en salir a la calle, pero él quería conocer a Cristo. Y el primer impedimento que tuvo fue la gente. Después, su estatura, porque no lo podía ver. Y no lo podía ver porque no había quien lo dejara pasar por su condición. Pero él se fue a un árbol. Y de arriba del árbol, él volteó y buscaba a su Señor. Esta es la diferencia entre alguien que se ha despojado a sí mismo. Cuando está en esa condición y está arriba del árbol, ¿pasó por desapercibido para Jesús? ¿Jesús lo ignoró? Jesús dijo, mira ese hombre allá arriba, pero hasta ahí. ¿Por qué Jesús
tuvo la ocasión o tuvo ese momento, ese tiempo de acercarse a Él y dialogar con Él. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque en el corazón de Él había una intención sincera de despojarse de sí mismo. Quizás había escuchado quién era Jesús y había escuchado las palabras que salían de su boca. Y él sabía cuál era el reto que él nos tenía como humanos, y era amarlo, buscarlo, creer en él y seguirlo. ¿Qué le dice Jesús? Zaqueo. ¿Quién le dijo que se llamaba Zaqueo? Cuando él escuchó su nombre, Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu nombre, Dios sabe. Y nosotros tenemos que despojarnos. Miren, hace tiempo, yo fui líder de jóvenes por mucho tiempo en Valle. Y había una joven que tenía intenciones buenas, iba a la iglesia. Escúchame bien. Iba a la iglesia, se involucraba en cosas de la iglesia. Pero tenía un problema, ella quería un esposo, ella quería casarse. Y se acercaba a veces a mí, a veces al pastor, a veces a su mejor amiga, y conversaba. Y le decía, creo que Dios no me ha escuchado, no sé qué pasa, pero no hay jóvenes aquí. Y el consejo era, espera, Dios tiene algo. Solamente espera. Dios tiene todo en su control. Pero ella un día se enojó con Dios y fue y se casó con un muchacho que no seguía la fe de ella. Y un día, platicando con su mamá me dice, le pregunté por él, y ¿sabes qué, Rafa? Ella está bien enajenada, ella me decía así. Ella dice que ella, en este momento, si le preguntan a quién ama más, si a su esposo o a Cristo, ella dice que ama más a su esposo. Que para ella todo su mundo es su esposo. Y al pasar del tiempo, su esposo, no sé a qué se dedicaba, pero solo sé que una compresora explotó y le arrancó la cabeza. La muchacha quedó amargada por todo. Bueno, hasta el momento no sé. Con esto, ¿qué quiero decirte? Que si amas más a padre o a madre que él, no eres digno de él. Dios de alguna manera nos va a hacer entender que si vienes a Cristo, tu amor debe ser hacia él. No está diciendo olvídate de tu padre o de tu madre. Al contrario, el quinto mandamiento nos dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Es verdad o no? Honra. ¿Qué es honrar? Ámalos, trátalos bien. Honra a tu padre y a tu madre. Porque este es el primer mandamiento con promesa. Padres, amen a vuestros hijos. Hijos, respeten a vuestros padres. Amen a sus padres, honrenlos. La Biblia no se contradice. La versión Reina Valera sí lo dice, el que no aborrece, pero otras versiones más antiguas dicen el que ama más a padre o a madre que a mí no es digno de mí. No debe de ser esto. Por eso es importante, yo siempre les he dicho que tenemos que establecer nuestros principios, nuestro orden de prioridades. Y siempre nuestra orden de prioridad número uno siempre tiene que ser, si has venido al conocimiento de Cristo, si tú tienes a Cristo en tu corazón, el orden de prioridades tiene que ser este: primero Dios, luego tu familia y después la iglesia. ¿Por qué Dios? Vamos a ver Deuteronomio. Ya lo leímos la semana pasada, creo, pero hermanos, esto nunca está por demás.
6:4. Dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. ¿Y qué dice? Amarás a Jehová o a Yahvé, amarás al Señor tu Dios, o amarás a Jehová tu Dios, ¿con qué? ¿De qué? De todo tu corazón. ¿Qué más? De toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿A quién debes amar más? Dios le dice a Israel, oye Israel, tu Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así debe de ser el compromiso con Dios. El que ama a Dios no le cuesta. El que ama a Dios está dispuesto. El que ama a Dios resiste. El que ama a Dios obedece. Y escribe el rey David y dice, nunca he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Este es el resultado de tener a Dios sobre todas las cosas y de amar a Dios sobre todas las cosas. No he visto un justo desamparado. Dios no te va a desamparar. Dios no te va a dejar. Quizás tengamos que pasar situaciones, porque esta es la segunda parte de lo que voy a hablar hoy. Pero, aunque pases por el agua, dice, yo estaré contigo, y si por el fuego, no te quemará. Dios estará ahí. Si Jesús lo dice es porque Él demanda esto. ¿Por qué lo demanda? Porque Él lo dio. Él no te va a pedir nada que Él no haya hecho antes por ti. Si Él demanda esto es porque Él lo ha hecho. Todos nosotros deberíamos de estar muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él lo hizo todo por amor. Jesús amó a su iglesia y se entregó. No dice Jesús amó a su iglesia y dio lo que Él consideró que tenía que dar. No, dice que Él se dio, Él lo dio todo. ¿Qué debemos dar nosotros, migajas? ¿Qué debemos dar nosotros? Todo. Debe crecer esto en nosotros, hermanos. Un verdadero amor. No solamente a buscar a Dios cuando las cosas van bien. Dios tiene cuidado de nosotros cuando en nosotros hay un verdadero amor. Cuando Jesús platica con este varón, Zaqueo, ¿qué le dice? Hoy ha llegado la salvación en este hogar por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Qué nos hace diferentes? Hemos perdido muchos valores como iglesia. Nos hemos envanecido en nuestro propio razonamiento. Hemos querido nosotros tener la supremacía y dejar a Dios por un lado. Cuando Él nos dice que la principal característica de un hijo de Dios es el amor a Dios. O es una de las principales características. ¿Cuánto estás dispuesto a dar? Nos cuesta. Nos cuestan las cosas espirituales. Nos cuesta doblegar nuestro orgullo. Nos cuesta someternos a Dios. Porque todavía queremos ser nosotros. Y la demanda de Dios es, si no me amas más que a tu padre o a tu madre. Ahora, este es otro reto. ¿Cuántas personas o cuántos hombres no odian a su esposa? No odian a su hermano. No odian a su vecino.
Este es el segundo sentido que nos enseña aquí. Santiago dice, Juan, perdón, dice, si no amas a quien ves, ¿cómo vas a amar a quien no ves? Si tu hermano que está ahí no lo amas, ¿cómo vas a amar a Dios? La manera de mostrar que amas a Dios es cuando amas a tu hermano. En estos dos sentidos nos habla la palabra, en este versículo. Tú puedes decir, yo amo a Dios, pero aborreces a tu hermano, estás enojado con tu hermano, con tu vecino, con tu mamá, con tu esposa. Había un joven que me decía, ¿sabe qué, hermano? Yo odio a mi papá, no lo puedo ver. Siempre que estoy con él es pelear. ¿Por qué? Porque lo odio. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Y ¿sabes qué? Esto no viene de ti. La solución no está en ti, la solución está en Dios. Busca a Dios. Porque la palabra de Dios dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Si no estamos dispuestos a despojarnos de esto y venir y sujetarnos y conocer a Dios, no vamos a tener la naturaleza que Dios nos puede dar a través de su Espíritu Santo en nosotros. ¿Quién ama por sí mismo? ¿Quién tiene las fuerzas para amar a su enemigo? Yo fui maltratado de niño en Valle de Santiago. Había un tío, no sé por qué, ahora entiendo que él también tenía situaciones en él. Y él nos golpeaba a mí, me golpeaba a mí, golpeaba a mis hermanos. No teníamos un padre que nos defendiera. Mi mamá era muy endeble porque vivíamos en su casa y teníamos que soportar todo esto. Y un día me decidí y él me iba a golpear y me quité el cinturón y comencé a golpearlo. Y yo le dije con todo el odio y el rencor que tenía en mi corazón, un día voy a crecer y te voy a matar. Y yo vivía para esto. Porque yo veía cómo pasaba mi hermana la menor y le agarraba el pelo así, la sacudía feo. Y todo esto se quedaba en mi corazón. Y otras cosas que intentaba hacer, pero gracias a Dios nunca llegó. Pero un día conocí a Cristo. Y cuando lo vi, Él no me reconoció. Porque yo ya había crecido, había embarnecido. Pero yo ya conocí a Cristo. ¿Y saben qué sentí por Él? Amor. Cuando me vio se me quedó viendo y le dije, ¿cómo estás? Y me dije, ¿quién eres tú? Y digo, yo soy el gordo. ¿Ya creciste mucho? Y le dije, sí. Y él me saludó y me dio un abrazo. ¿Y saben qué? En ese abrazo yo otorgué el perdón. Porque soy grande, porque soy bueno, porque soy el mejor, no, porque Cristo mora en mí. Sí me enojo, sí tengo situaciones, pero pues así que yo diga, hay alguien que me cae mal, no. Bueno, y no estoy hablando por quererme, ¿cómo se podría decir? Exaltar, no. No, ni lo debí haber dicho. Pero bueno. Entonces, hermanos, verdaderamente amamos a Dios sobre todas las cosas. O hay algo que está a la par. Algo que amo a Dios, pero cuidado. Porque esto lo único que va a hacer es descubrirnos quiénes somos. Y no vamos a ir más allá. La segunda parte, búsquenlo allí en Juan. Evangelio de Juan. Vamos a leer un poquito, para que me tengan paciencia. Evangelio de Juan. Versículo 6, capítulo 6, perdón. Versículo 47. Sígale con su lista, por favor. Dice, de cierto,
de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, y vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas les dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Aquí hay dos cosas muy interesantes. Jesús, de una manera abierta, de una manera palpable, se revela a los judíos quién era Él. Se pone como ejemplo el maná. ¿Qué era el maná? El maná era el alimento que Dios enviaba a su pueblo para saciar su comida, para saciar su hambre física. Ellos iban, recogían el maná que ocupaban, solo el que ocupaban, y se alimentaban. Y de esa manera subsistían en el desierto. Dios los sustentaba. Esa era la manera en la que ellos eran sustentados físicamente en el desierto, de una manera sobrenatural. Esto no se debe olvidar. Era una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios tenía cuidado de su pueblo y quería que su pueblo no pereciera en el desierto, no se quedara en el desierto muerto por falta de alimento, puesto que era un pueblo grande. Algunos eruditos dicen que era alrededor de 1,000,000 de hombres y mujeres y niños que estaban en el desierto. No había manera de ser sustentados, pero Dios los sustentó a través de darles ese alimento que provenía del cielo. Pero Jesús les dice, acuérdense de cómo Dios los sustentó y cómo descendía el maná y ustedes comían. Pero Él les dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Cuando escuchan esto, comienzan a cavilar en sus corazones. Comienza a haber una lucha en su interior por aceptar, por digerir esta forma. Pero lo más fuerte viene cuando les dice que el que no comiese su cuerpo, el que no me comiese, el que no comiese mi carne, y bebiese mi sangre, no tienen parte conmigo. ¿Qué hicieron? Dice que muchos comenzaron a cavilar en sus corazones. ¿Quién es este?
¿Cómo es que vamos a comer su carne? No estaban comprendiendo el mensaje que Jesús les estaba dando. Jesús les dice en el versículo 51, si alguien lo lee por favor, este es clave. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué? Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cuando nosotros leemos este pasaje, bueno, cuando yo lo leía y era todavía joven o principiante o nuevo en el Evangelio, pues no lo comprendía. Igual cualquier persona que lo lee sin tener el conocimiento, la revelación de Dios, no comprende. ¿Por qué? Porque esto es algo que es el contexto de la forma en que Dios de alguna manera envió a su Hijo para que muriera por nosotros los pecadores. Y no comprendemos totalmente hasta que entendemos que Dios amó al mundo y que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Pero ahora lo está haciendo desde una perspectiva personal. Dios nos salva a cada uno de nosotros en lo personal. Dios tiene una relación con cada uno de nosotros en lo personal. ¿Por qué? Porque todos somos singulares. No todos somos igual. Unos tenemos una manera de pensar, otros tienen otra, pero Dios trata con todos. Pero nos enseña algo muy profundo este capítulo. Nos enseña que lo primero para nosotros poder tener ese conocimiento de Cristo, tenemos que creer en Él. Tenemos que creer en Él, primeramente. Pero cuando nos pone como ejemplo su carne y su sangre, nos está hablando de dos cosas muy fundamentales. Y la primera, su carne, es la obediencia. ¿Qué hizo Él? ¿Vino a hacer su voluntad? ¿Hizo como Él quiso? ¿O vino y se sometió al Padre? Yo no hago nada por mí mismo, decía, sino que todo lo que el Padre me dice, eso es lo que yo hago. Una sujeción voluntaria totalmente al Padre. Y a eso se le llama obediencia. Pongo mi vida en rescate por la de muchos. ¿Qué hizo? Puso su vida. Y al poner su vida, ¿qué estaba haciendo? Obedeciendo. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que obedecer. Este es el precio que tenemos que pagar. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer lo que Dios nos demanda? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, o a la tierra que yo te voy a dar por heredad. ¿Y qué hizo Abraham? Salió de su tierra y de su parentela, obedeció, no cuestionó a Dios, simplemente obedeció. Leíamos ahorita en el versículo, en el 60, el 63. El Espíritu es el que da. ¿Qué hace el Espíritu? Es el que da vida, es el que te hace viva esa palabra. Hoy en día, esta palabra se hace vida en tu corazón porque el Espíritu es el que da vida. ¿Quién convence al hombre de pecado? El Espíritu Santo redarguye al hombre de pecado. Lo convence de que tiene la necesidad de arrepentirse. Lo convence de que es necesario un arrepentimiento genuino para poder tener relación con Dios. Entonces dice, el Espíritu, ¿dónde me quedé? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras, aquí está la clave.
las palabras que yo os he hablado. ¿Qué palabras habló Jesús? ¿Cuáles son las palabras que Jesús ha hablado? ¿Qué determina? ¿Qué es lo que determina o qué es lo que me hace ser diferente? ¿Sabes qué es? Las palabras de Cristo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Son verdad, son verdades eternas, son verdades que van a trascender de esta vida a la vida venidera, son verdades que te van a sustentar, son verdades que te van a hacer diferentes. Son verdades que te van a dar una identidad, pero tienen que ser visibles. No es nada más de ser la palabra. Yo conozco gente que se sabe la Biblia de pe a pa, dice Maru, pero no la aplican. La conocen, pero no la practican. Y aquí dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. El cielo y la tierra pasarán, pero ¿las palabras de quién? Pero mis palabras no pasarán. Mis palabras permanecerán para siempre, porque están sustentadas en el hecho de que Él vino y se sujetó y completamente se doblegó a la voluntad del Padre. Si no, no tuviera valor. Si no, esas palabras no tendrían vida. Sin esas palabras yo no hubiese podido abrazar a ese varón y poder haber sentido lo que antes era odio, en ese momento sentí amor. ¿Quién nos sustenta? No estamos creyendo en palabras vacías. No estamos creyendo en palabras que se las llevó el viento. Estamos creyendo en palabras que pueden regenerar un corazón. Estamos hoy creyendo en palabras que pueden transformar una vida. Palabras que pueden quedarse en tu corazón y pueden convencerte, pueden hacer en tu corazón algo que te hagan, que te muevan a ser diferente. Esas son las palabras vivas. Todas las palabras que yo os he hablado son vida y son verdad. Pero nada de esto tendría consecuencias para bien si esas palabras hubiesen quedado huecas y hubiesen quedado ahí en una intención cuando Jesús no hubiese obedecido al Padre. Nos va a costar obedecer. Cuando Dios te dice, no te vayas a esa esquina, no vayas más a esa esquina, ¿qué debes hacer? No ir a esa esquina. ¿Por qué no debes ir a esa esquina? Porque sabes que allí está el mal. Cuando Dios te dice, no hagas eso que estás haciendo, allí en lo personal, cada quien, es que debes hacer eso. Ay, es que no tiene nada de malo. ¿Qué tiene de malo que yo haga esto? No, si Dios te está redarguyendo a tu corazón y te está haciendo sentir que no lo hagas. Me preguntan los jóvenes cuando salen los anexos, hermano, ¿qué debo hacer? Lo primero que debes hacer es no ir a la esquina. Eso es lo primero que no debes hacer. Y lo primero que debes hacer es ir buscar una iglesia donde te prediquen a Cristo. Porque tenemos que sustentar que la palabra de Dios no volverá a él vacía, sino que será prosperada para aquello que él envió. Su palabra tendrá que hacer efecto para lo que él envió. Y sus palabras son palabras vivas. Qué tristeza es que nosotros tengamos el testimonio de Cristo en nada. Él lo entregó todo. Cada uno de esos golpes que le daban era por amor. Estando en esa condición de hombre, estaba en el Getsemaní. Dice que su sudor eran como gotas de sangre.
sus lágrimas como gotas de sangre. ¿Y qué le dijo a Dios? Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Él sabía lo que iba a ver, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos están dispuestos? Yo les digo una y otra vez, démosle gracias a Dios que no estamos en un país represor todavía, donde se nos condene por tener una Biblia. Ayer estaba oyendo a un judío hablando acerca de la guerra que está hoy en día con Israel, con Irán. Y él decía que hay mucha gente, y yo lo he visto, mucho antisemita, y veo cómo se expresa del pueblo de Israel. Y este judío decía, si ellos supieran al régimen que están defendiendo, dice, ese régimen es un régimen opresor, es un régimen totalmente, ¿cómo se podría decir? Se me fue la palabra. Es un régimen, simplemente, hermanos, que es muy exagerado en sus convicciones religiosas. Y dice que un cristiano, si alguien sabe que hay un cristiano y que tenga una Biblia, el tener la Biblia, tan solo el tener la Biblia, poseer una Biblia es pena de muerte. Pero antes tendrán que ser torturados. Y eso nadie lo dice. Y no estamos en un país así. Todavía puedes venir. Todavía tienes la oportunidad de congregarte. Pero hay mucha gente que primero está lo que ellos quieren. Primero está lo que soy yo. Y después va por la iglesia. Y es un problema. O bueno, no la iglesia, Dios. Ahora vamos a buscar ahí. Estamos en la segunda parte. Amarás a Dios. Ahora estamos en obedecer. Juan 15:10, si alguien lo lee, por favor. Evangelio de Juan 15:10. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Miren, qué tremendo lo que estamos hablando. Esto es algo, Él no nos pide algo que no haya hecho. Él no nos demanda nada que Él no haya hecho antes. ¿Y qué dice? El que permanece en qué? Si guardares, ¿qué es guardar? Atesorar, tenerlos presentes, tenerlos como sublime. El que guarda, ¿qué? Mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de Cristo? Si guardas mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Qué es guardar sus mandamientos? ¿Cuáles son los mandamientos de Cristo? Acuérdate lo que acabamos de leer en Deuteronomio 5:6. ¿Qué dice? O 6:5. Oye Israel, tu Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. ¿Estamos bien? ¿Cuál es el mandamiento de Cristo ahí? Sí. Pero Jesucristo nos dio un mandamiento más. Amarás al Señor tu Dios, le dice. El gran mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma y tu corazón. Y aquí está el mandamiento de Cristo. ¿Y a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Muchos dicen: yo amo a Dios. Pero ¿cómo estás con tu hermano? ¿Cómo estás con tu hermana? ¿Cómo estás con tu hijo?
¿Cómo estás con tu esposa? Es muy fácil. Debe haber evidencias. Pero un mandamiento nuevo os doy, que se améis los unos a los otros. Está escrito ojo por ojo y diente por diente. Era justo, era lo justo. Pero yo os digo, bendice a los que te maldicen. Y si alguien te hace ir una milla, ve con el dos. Son los mandamientos de Cristo. ¿Estamos dispuestos? Es que esto es justo, hermano. Pues era justo, yo me defendí. Es que estoy en mi derecho. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué nos enseñó Jesús? No te justifica ni aún la razón. ¿Qué demás haces? ¿No hacen así los gentiles? Si alguien te hace ir una milla, hazle dos. Porque esto hace la diferencia. Esto te hace verdaderamente. Dice Jesús, si haces esto serás perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Seguimos leyendo. Estamos en el 10, ¿verdad? 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Esta es la garantía de permanecer en su amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco ¿en qué? En su amor. ¿Qué hizo Jesús? Permaneció en los mandamientos de su Padre. Y por ende permaneció ¿en qué? En su amor. Obediencia. ¿Cuántos están dispuestos? Este es el costo que debemos pagar. Amar. Perdón, obedecer. Otro versículo, vamos a leerlo ahí en Hebreos 5. Hebreos 5, 8 y 9. Dice, y aunque era hijo, por lo cual padeció aprendiendo la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Si él fue obediente, ¿qué demanda? Obediencia. ¿Qué nos separaba de Dios? El pecado. Eso hacía separación entre nosotros y Dios. ¿Qué hizo el hombre desde el principio? Se rebeló en contra de Dios. ¿Saben qué nos separaba de Dios? La rebelión del pecado. Nos rebelamos, nos pusimos en contra de Dios. Pero a causa de la obediencia de Cristo, nosotros también hemos venido a ser parte de su pueblo por la obediencia que debe haber en nosotros hacia Cristo, hacia Dios. Esto es en términos doctrinales o términos de principios fundamentales bíblicos, pero también está en lo personal. También Dios va a demandar de ti algo en algún momento, en lo personal, y tendrás que obedecer. ¿A qué me refiero? Yo conocí un misionero. Dios nos llamó a aquí cerca, aquí por Tuxpan, Michoacán, entre Zitácuaro y Tuxpan. Hay un pueblito
que está hasta más arriba del cerro. Es una montaña y se llama La Oróricua. Así se llama esa comunidad. En una ocasión me invitó y fui con él. Es una población de gente muy, muy pobre. Para subir hasta allá arriba, no lo puedes hacer caminando por mucho tiempo. Ocupas un burrito. Ellos así se transportan. Esa zona es una de las zonas donde más víboras hay de las coralillos. Muy peligroso transitar ahí. Ya es sierra, está muy alto. Y este varón, un día Dios le hizo sentir en su corazón, allá arriba hay necesidad y no hay quien vaya, porque no están dispuestos a ensuciarse los pies. No están dispuestos a subir hasta allá arriba por nada económicamente. Y este varón tenía el sentir de servir a Dios. Y él decidió irse a La Oróricua. Quizás en algún momento Dios te tendrá que pedir que te despojes. Yo lo he dicho muchas veces, cuando yo me iba a ir a Tampico, alguien me dijo, hermano, no te vayas para allá, Rafa. Allá la gente es bien pobre. Yo ya fui, hice un estudio socioeconómico y la gente no te va a dar, al contrario, tú le tienes que dar. Yo le digo, ¿sabes qué? A mí no me mueve eso. Entonces, en algún momento Dios te va a desafiar a algo y tendrás que obedecer. Tendrás que despojarte. Y esto tiene que ser obediencia. Es parte del precio. Yo les he dicho muchas veces que si de alguien tengo yo que aprender, o alguien, son personas a las cuales yo valoro mucho, son a los misioneros. Porque ellos se han ido a lugares sin saber el idioma. Se han ido a lugares sin saber si van a regresar. Y todo lo que ellos escriben es una dependencia total de Dios. Una vez un misionero fue invitado a una iglesia grande. Y cuando estaba ahí, el pastor, después de terminar el servicio, le dijo, lo invito a comer, y se lo llevó a un restaurante conocido. Y cuando él estaba ahí, él comenzó a llorar. Y el pastor dice, ¿cómo, hermano? Y le dice, no. Dice, porque yo conozco muchos pastores que están en comunidades apartadas que no dan a veces ni una comida al día. Y él comenzó a llorar. Dice, ¿cómo voy a comer yo aquí sabiendo que mis hermanos están allá padeciendo? Esto es obedecer. Y en algún momento tendremos que hacerlo. El segundo punto en este capítulo es la sangre. Bueno, dos cosas interesantes. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Él nos hacía, cuando decimos que comemos de Él, es que estamos dispuestos a obedecerle, dispuestos a vivir la vida que Él nos llama a vivir. Y dice que también su sangre es verdadera bebida. Los que estaban allí se imaginaron una ¿cómo se podría decir? Se imaginaron que esto era como canibalismo. ¿Cómo? Pero él estaba hablando acerca del sufrimiento. Puso su cuerpo, puso su vida en su cuerpo. Fue tentado en todo, pero sin pecado. En su cuerpo Él se sujetó y obedeció al Padre en todo. En su cuerpo Él soportó el oprobio, los insultos, los golpes, pero la sangre, su sangre fue el resultado. Su sangre fue la que nos limpió de todo pecado. Y la sangre, antes de haber sangre, tuvo que haber habido un sufrimiento.
No fue fácil. Cada gota de sangre que Él derramó era algo, era por algo que sucedió antes, que era el dolor de haber soportado cada uno de esos golpes. Entonces, el sufrimiento es parte de lo que tenemos que pagar. Veamos unos versículos. Mateo 5. Mateo 5, del 10 al 12. ¿Qué dice? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Él está aquí hablando acerca del resultado de seguir a Cristo. Y Él le llama bienaventurados. Dice, bienaventurados los que padecen. ¿Qué padecen? Persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que sufren persecución. ¿Qué es persecución? Que te persigan, Que seas perseguido, que son atacados. sean atacados. Y aquí dice que ellos son bienaventurados. Hay personas que no están dispuestas a esto. Cuando aquellos discípulos que seguían a Jesús escucharon esto y fueron confrontados con su realidad, dijeron, duras palabras son estas, ¿quién las podrá soportar? Y dice que poco a poco se fueron yendo. El evangelio no es para todos. Aunque se oiga fuerte o cruel, el evangelio no es para todos, sino para aquellos que están dispuestos a obedecer. Y no solo obedecer, sino aún a padecer por el nombre de Cristo. Jesús volteó. Creo es Lucas 10, donde habla acerca de que Jesús mandó a 72 discípulos a predicar de 2 en 2. Según los estudiosos eruditos, eran estos 72. Están aquí, participan, pero su corazón no está completamente ligado al de Dios. Cuando oyen los desafíos, cuando oyen que la situación no es tan fácil, prefieren partir, porque no tienen la condición de verdaderamente sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Porque es necesario que esto suceda. Esto nos va a afinar, esto nos va a fortalecer, esto nos va a hacer más fuertes. Es necesaria la persecución. Salir de nuestra área de confort. Alzo mis manos y todo, pero no hay un compromiso. Vamos a leer ahora aquí mismo en Juan 15. Evangelio de Juan.
Juan 15, 18 al 20. Si el mundo los aborrece, o los odia, o los menosprecia, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, porque no soy del mundo, amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Qué hace el mundo con aquellos que son genuinos en Cristo? Pues son aborrecidos. ¿Por qué? Porque no soportan la doctrina de Cristo. Por eso son aborrecidos. Por eso son perseguidos. Otro versículo. Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4, 12 y 13. Dice, amados, no os sorprendáis del juego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos les es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Está tremendo esto, hermanos. Como cristianos debemos de estar preparados a esto. Yo les digo algo y se los he dicho muchas veces. Estamos en tiempos donde en breve tiempo, no sé en cuánto tiempo, pero estamos viviendo tiempos difíciles donde en algún momento, de alguna manera, comenzará una gran persecución. Comenzará una persecución a la iglesia y tendremos que definir de quién somos. Debemos de permanecer. Esto es lo que cuesta seguir a Cristo. Lo primero es despojarnos de todo y amar a Dios sobre todas las cosas. Él es antes que todo y después de todo. No hay nada más importante que Dios. Amén. Y segundo lugar, obedecer. Y tercer lugar, soportar la persecución. Por último, solo quiero leer Filipenses 1:29, si alguien lo quiere leer, por favor. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿A cuánto les has concedido esto? A ver otra vez, hija, léelo. Escuchen la primera frase. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo porque creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Bueno. ¿Sabes cuál va a ser el motivo principal de una persecución personal? A lo mejor la tienes en la escuela, a lo mejor la tienes en tu casa, a lo mejor la tienes en tu calle, a lo mejor la tienes en tu misma familia. ¿Sabes cuál es por qué va a ser la persecución? Por causa de Él. Hace como un año estábamos platicando con una muchacha en un anexo y nos decía que cuando ella salía de los anexos, su familia, lejos de alentarla, de decirle, oye, ya estuviste ahí, ¿en qué te podemos ayudar?
¿qué hacemos por ti? ¿Sabe qué le decía a la familia? Te doy un mes. Te doy un mes. En un mes vas a volver a estar igual. Eso es persecución. De alguna manera es persecución. Y ella se sentía acorralada, se sentía alejada y decían, ahí estás. Y ella prefería mejor apartarse de su familia. Es importante esto. No sé si ahorita se acuerda de un joven que salió también de allá estaba su familia afuera y el muchacho se acercó a nosotros, se acercó y nos dijo gracias. Porque pues nos dan la palabra, no agradezca, nosotros venimos aquí porque lo sentimos en Dios, dice yo quiero seguir. Y estaba el papá ahí. Y el muchacho tenía la intención. Él estaba convencido de que solamente a través de Cristo podía ser libre. Y yo llamamos al papá y estuvimos con el papá y le dijimos, ¿sabe qué? Apóyelo. Ahorita que él quiere, lejos de ponerle trabas, porque el joven nos dijo que sus papás se oponían a esto. Lejos de ponerles trabas, apóyenlo. Quieren verlo bien, quieren verlo que sea un hombre de bien el día de mañana, ¿no? Pues sí deseamos, entonces apóyenlo. ¿Y saben qué pasó? Lo abandonaron. Entonces, esa es una forma de persecución. Creo que esto cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Cada quien en su corazón. ¿Sabe hasta dónde está la disposición de pagar un precio por seguir a Cristo? Cada quien lo sabe, ahí en su interior, hermanos. Allí haga conciencia, sea sincero con Dios. Amado Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos